¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. ¿Cómo Tenía estás, David? muchísimas ganas de hacer este directo contigo. Nos hemos conocido muchas veces, ya hicimos alguno el año pasado, luego el congreso que hicimos hace escasos días. Así que era un placer porque la gente va a conocer que eres una máquina en temas de finanzas, así que tenía muchas ganas de ver este directo contigo, ¿vale? Sí, la verdad es que sí, desde el año pasado que empezamos a hablar de temas de herencias, finanzas y de todo, y ha sido ya un continuo, pues, seguir colaborando y coincidiendo en otras cosas. Y la verdad es que ha sido un placer enorme, y lo es, hacer cualquier cosa contigo, así que mi mayor admiración. Pues mira, es mutua. Tenemos 1000 preguntas, 1000 asuntos que comentar, así que vamos al grano, ¿vale? Porque solamente tenemos una hora en directo. Instagram no deja más, así que bueno, vamos a ver. Pregunta que te quiero hacer. ¿Es un buen momento ahora para comprar una casa? ¿Hay que esperar un poquitín? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo lo ves tú? Siempre depende del caso, ¿vale? Me explico. Es decir, si no tenemos prisa ninguna, yo me esperaría. ¿Por qué? Porque Ujú. los tipos de interés ahora mismo están por las nubes. O sea, hemos visto desde el año pasado que los tipos de interés han ido subiendo cada vez más, y no es casualidad, porque al final lo que quieren hacer con los tipos de interés es combatir la inflación, y de esta manera enfriamos la economía. Entonces, ahora mismo los tipos de interés están alrededor de un 3, incluso algunas hipotecas un 4, bastante caro. Entonces, si es el piso de mi vida, o incluso si quiero invertir en vivienda y me salen los números, ¿vale? Lo tengo que calcular todo muy bien para que me salga la rentabilidad. Entonces, sí. Si es que no, y no tengo esa prisa y demás, pues bueno, hay otras alternativas, ¿no? Esto también, algunos clientes míos, pues también hemos cogido este dinero que teníamos para la entrada del piso y lo hemos invertido, por ejemplo, a un año, y dentro de un año pues veremos un poco cómo queda la cosa, ¿sabes? Entonces yo depende siempre del caso en concreto. Sí, sí. Porque como inversión de momento, ¿tú recomendarías con carácter general, a falta de ver cada caso, esperar un poquitín, no comprar ahora, sino esperar dentro de un poquitín, porque se supone que bajarán los precios de las casas, En entiendo, ¿no? principio, a ver, claro, la cosa está en que han subido muy, muy rápidamente los tipos de interés, y entonces se tienen que estabilizar. No se van a estabilizar hasta el final, hasta que veamos que la inflación no ha llegado al punto donde realmente tendría que llegar, quizás hasta el 2%, que el Banco Central Europeo y la Fed en Estados Unidos tiene como objetivo principal, ¿no? Tener la inflación a un ritmo del 2%. Ahora mismo la cosa está bastante, bueno, está mejor, ¿no? Que hace 2 años o que hace un año, pero todavía tenemos inflaciones a un ritmo de más o menos un 5,4, una cosa así. Por lo tanto, pues quizás se van a mantener un poco en el tiempo, ¿no? Quizás un año, pero en principio en algún punto, esperemos, del año que viene, se debería de regularizar un poquito más y tener pues, tipos de interés, ya no digo negativos, porque no era tampoco muy normal, ¿no? Tener tipos de interés negativos como veníamos viniendo, ¿no? Desde hace tantos años, pero sí al menos que se estabilice un poquitín más. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora, Elizabeth, de temas de inflación, ¿qué formas se te ocurren a ti de proteger el patrimonio? Porque la inflación es una especie como de impuesto oculto que hace que mañana puedas comprar menos activos de los que podías comprar ayer. Entonces, ¿qué formas se te ocurren a ti de proteger el patrimonio? Como claro, inversión, por ejemplo. total, total, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que siempre estamos muy focalizados en rentabilizar nuestros ahorros, en tener rentabilidad y demás, y está fantásticamente bien, pero como siempre digo, tenemos que tener como que claras, 3 puntos. El primero es el de organizar nuestras finanzas personales. Una vez ya lo tenemos todo organizado, entonces ya nos ponemos a invertir. ¿Qué pasa? Que empezamos a invertir, empezamos a tener pues, mucho patrimonio, y este patrimonio se tiene que proteger. ¿Cómo se puede proteger? De muchas maneras, pero a través de todo lo que es tema de inversiones están lo que se llaman todo lo que son productos de aseguradoras. No es que Ujú. sean productos quizás no perfectos, siempre tienen digamos, el uso adecuado como para tener esos pros y esos contras. Me explico. Dentro de lo que son todo lo que es producto aseguradora, tenemos todo lo que son unit links, ¿vale? Unit links puede ser a través de, por ejemplo, los típicos PIAs, ¿no? Que nos venden los bancos muchas veces, o los SIAL, o incluso un unit link al uso normal. ¿Qué tiene de particularidad este tipo de producto? Que invertimos en una cesta de fondos de inversión, a veces de arquitectura abierta, quiere decir que yo puedo elegir los fondos de inversión, a veces desde arquitectura cerrada, en donde yo no puedo realmente elegir absolutamente nada. Entonces, aquí el beneficio es que yo sigo invirtiendo todo mi dinero a ese medio largo plazo, pero por contra, ese dinero no forma parte de lo que tú ya bien sabrás, que es la masa hereditaria.
Entonces, al no formar parte de la masa hereditaria, ese dinero, si a mí me pasa cualquier cosa, entonces ya directamente va al beneficiario y entonces ya el beneficiario puede directamente pues recuperar ese dinero, normalmente más un extra, un plus, y con ese dinero entonces ya pagar lo que ya bien sabrás que es los famosos impuestos sobre sucesiones y donaciones, y así de esta manera pues poder acceder al resto de la herencia. Digamos que no forman parte de la herencia y así de esta manera yo sigo invirtiendo y una parte de ese dinero pues me aseguro de que sí o sí no van a tener problemas, ¿no? Mis beneficiarios, exactamente. Claro, para un poco explicarlo a la gente que no sepa exactamente de lo que estamos hablando, como bien dices, cuando tú dejas en una herencia un seguro de este tipo, lo que estás haciendo son dos cosas. Uno, al dejarlo fuera de la masa hereditaria, te estás saltando un poco con ciertos límites todo el sistema de legítimas, por así decirlo, porque está bastante controlado. Pero sobre todo lo que consigues son, uno, un ahorro fiscal, porque los seguros tienen ciertas ventajas fiscales en el impuesto de sucesiones, y además tiene otra ventaja y es que si, por ejemplo, tengo una herencia conflictiva, ahora me pasa en el despacho, tenemos una herencia conflictiva con unos clientes, pero había un seguro de 140.000 euros a favor de un heredero. ¿Qué hemos hecho? Hemos liquidado el impuesto, hemos cobrado esos 140.000 euros y luego ya nos seguimos pegando a ver cómo repartimos el resto de bienes. Pero evitas un conflicto y le estás dando, como bien dices tú, liquidez a ese heredero para pagar los impuestos. Así que, al sacarlo de la masa hereditaria, tú liquidas el impuesto por ese seguro, pagas, cobras y ya no estás limitado por el hecho de que el resto de herederos no quieran firmar la herencia o lo que sea. Es un vehículo muy Sí, interesante. totalmente. Porque además también tú puedes poner como beneficiario realmente a quien tú quieras. Por lo tanto, esto no lo tiene por qué saber nadie, ¿no? Y entonces cuando una persona fallece, tú tienes el derecho de poder ver qué es lo que la persona tenía contratado a nivel de seguros y tal, y por lo tanto, pues esto no tiene por qué saberlo, ¿no? Quizás los herederos legítimos y demás lo puedes dejar a quien tú quieras y que de esta manera pues también puedes organizarte, ¿no? Tu propio patrimonio pues para dejarlo realmente a quien tú quieras y obviamente, ¿no? Como decías tú, pues tener esa liquidez que es tan necesaria a la hora de heredar, que supongo que habrás visto 50.000 historias de casuísticas varias y diversas de problemas para justamente, ¿no? Heredar. Por ejemplo, ¿qué pasa? A veces que la gente sí cambia el testamento, imagínate, te divorcias o tienes cualquier situación personal, cambias el testamento, pero se te olvida modificar el contrato de seguro. De manera que, como tienes que cambiar seguro por seguro, a lo mejor tienes un beneficiario en ese contrato de seguro de vida o el producto financiero que sea, has cambiado tu testamento y crees que se aplica a todo, pero no, luego tienes sorpresa de que, como nos ha pasado con algún asunto, el hijo que tú no querías que cobrase nada, resulta que le has dejado un seguro porque cuando hiciste ese seguro te llevabas fenomenal con él. Así que a veces tienes unas sorpresas un poco ingratas. Así que siempre hay que revisarlo. Cuando una persona esté planificando su herencia, hay que hacer su testamento y revisar aquellos productos financieros para ver exactamente que tenga el beneficiario que quiere tener. Claro, porque a mí muchas preguntas, muchas veces cuando yo explico todas estas cosas de cuando hago pues, planes de inversión y demás y explico pues qué diferencias hay entre los diferentes tipos de productos, muchas de las personas me siguen preguntando lo mismo y por eso te pregunto, David, ¿hay alguna manera de poderse, digamos, saltar, bueno, no saltar, ¿no? Porque no vamos a saltarlo, pero de poder heredar sin previamente pasar por caja en Hacienda y pagar los impuestos sobre sucesiones y donaciones? Claro, como bien dices, cuando una persona recibe una herencia, todo el dinero de la cuenta del fallecido se queda bloqueado hasta que tú no pagas el impuesto, porque los bancos tienen una responsabilidad subsidiaria. Oye, si el heredero no paga el impuesto, yo como banco tengo responsabilidad sobre esa situación, ¿no? Entonces el banco siempre te dice, mira, yo bloqueo y hasta que tú no me presentes como heredero los impuestos de esta cantidad que tengo aquí, no te desbloqueo el dinero y no puedes disponer de ello. Pero hay veces que sucede que dices, vale, en la cuenta del fallecido hay dinero, pero yo no lo tengo. Nos ha pasado con alguna herencia, recuerdo, en Cataluña, en el que había que pagar 80.000 euros. A lo mejor la gente no tiene 80.000 euros en el banco para heredar. Sin embargo, la fallecida o el fallecido sí que tenía ese dinero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si no tienes capacidad económica para pagarlo por ti mismo, puedes, uno, pedir un aplazamiento, dos, hacer una garantía real, es decir, oye, pues garantizo con mi casa un aplazamiento mayor, a lo mejor 5 años, que me permita la administración poder aplazar ese impuesto. Tres, poder pagarlo contra la cuenta del fallecido, que mucha gente no lo sabe. Básicamente consiste, el dinero está bloqueado, pero presento los impuestos, se cargan contra la cuenta del fallecido previa autorización del departamento jurídico del banco, etcétera, y con eso pago los impuestos. Y hay otras alternativas, que el otro día lo comentaba yo en una historia, que es, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, no tengo dinero, pero tengo fondos de inversión o acciones? No hay dinero para pagar los impuestos, pero mediante una solicitud, hasta regulado en el artículo 80 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones, le pide a la Administración que autorice al banco a que venda ese fondo de inversión, a que venda esas acciones y el dinero de la venta vaya contra
los impuestos, por así decirlo. Así que hay formas de hacerlo. Claro, esto en el supuesto caso de que hayan, por ejemplo, pues fondos, acciones o cualquier cosa, pero en el supuesto, imagínate que no hay fondos suficientes, pero sin embargo hay disposición de bienes inmobiliarios, por ejemplo, porque la persona fallecida pues era inversor y tenía pues ahí pues diferentes viviendas, entonces esto se puede, digamos, vender la vivienda cuando no es tuya, porque primero tienes que aceptar la herencia y luego hacer el registro de la propiedad y demás. Tú puedes disponer de, digamos, ¿no?, las viviendas del fallecido para luego venderlo y así de la venta pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Eso sucede que el registro de la propiedad, hasta que tú no le presentes los impuestos de sucesiones pagados o aplazados, no te lo pone a tu nombre. Así que hay varias soluciones frente a esa situación. Una solución es tratar de hipotecar ese inmueble a favor de la administración para conseguir un aplazamiento de la deuda. O un caso más extremo es vender tus derechos hereditarios. Oye, mira, yo tengo una herencia, no la puedo pagar, pero a lo mejor hay un inversor que sí que está interesado en comprar mis derechos hereditarios, pues decir, bueno, no te preocupes, ¿cuánto vale tu herencia? 500.000 euros, vale, pues te voy a pagar 300.000, yo me quedo con esos derechos hereditarios, pago yo los impuestos, etcétera. Entonces, hay varias soluciones un poquito más técnicas y más complicadas, pero siempre hay alguna solución. Bueno, entonces es mejor, ¿no? Porque si no, muchas veces... Bueno, yo tuve un caso, ¿vale? De que lo voy a explicar porque la gente esto me gusta que la gente pues sepa y demás, de una pareja donde pues falleció, digamos, el padrastro y entonces debido a esto el padrastro tenía como alrededor de unos 5 o 6 viviendas más o menos sin dinero en la cuenta, es decir, todo en deudas, de hecho. Y las personas tuvieron que esperar alrededor de 2 años para sobre sucesiones y donaciones, porque además también aquí estamos ya entrando en temas más de padrastro que no adoptó legalmente al hijo y entonces aquí, como bien te sabrás, hay una escalera, ¿no?, de grado de consanguinidad y por tanto pues los impuestos que tuvieron que pagar, pues lo digo así abiertamente, 200.000 euros en Cataluña. Claro, a medida que te alejas más en cuanto al parentesco del causante, más impuestos pagas. Si es mi padre, pago menos impuestos que si es mi tío o es mi primo. Así que sí es verdad que a medida que tú te alejas del fallecido a nivel de parentesco, todo es mucho más caro, ¿no? Con lo cual siempre es verdad que lo suyo es planificarlo, hacer testamento, ese tipo de cosas. Tú imagínate, Elizabeth, que una persona que nos esté viendo haya recibido una herencia, 50.000 euros, por ejemplo, una cantidad similar. ¿Qué puede hacer con ese dinero? Ahora mismo, en la situación que estamos, del 10, es el día 11 de octubre del 23, ¿qué puede hacer con ese dinero? Esos 50.000 euros que de pronto ha heredado. Vale, pues aquí hay, o sea, hay infinidad de posibilidades, desde el momento en que solamente, pues quizás, ¿no?, a nivel bancario pues nos ofrecen los típicos productos de banco, pero siempre hay muchísimas posibilidades en función, sobre todo, de lo que quiera la persona. Aquí me explico. Puede ser que, pues en este caso, pues quiera revalorizar ese dinero porque no lo necesita y quiere entonces que vaya creciendo paulatinamente en el tiempo a través de, gracias a la magia del interés compuesto, pues vaya haciendo poco. O puede ser que con ese dinero, esos 50.000 euros, diga, mira, ¿sabes qué? Yo quiero unos ingresos extras o quiero pues trabajar menos horas o quiero viajar más o quiero lo que sea, entonces vamos a focalizarnos en los ingresos pasivos. Entonces, en función sobre todo de ese objetivo que la persona se plantea, pues hay muchas opciones, ¿no? Todo lo que es fondos de inversión, bolsa, seguros de ahorro, ETFs, acciones, etcétera. Normalmente siempre voy a decir que sea más para revalorizar. 5, 7, 10 años vista. Si queremos, por ejemplo, unos ingresos extras o lo que sea, pues también hay muchas formas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la inversión inmobiliaria o también hay pues, el hecho de recibir dividendos también si es posible. Lo que pasa es que quizás los dividendos no tienen mucho color en cuanto al 50.000 euros, ¿no? También podemos hacerlo a través de compra-venta o, por ejemplo, compra-venta de oro o cosas, depende siempre de la situación, de la persona, de lo que quiera, de los objetivos y sobre todo también del perfil de riesgo, por lo cual es un poco, una pregunta un poco complicada de explicar, siempre un poco de contexto. Claro. Me imagino que tú haces una planificación siempre con los clientes de, oye, mira, pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué edad tienes? Imagino que la edad también te influye mucho de cara a qué vas a planificar esa persona. No es una persona que tenga una cierta edad, que una persona mucho más joven, su nivel de riesgo, aversión al riesgo, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Total.
porque al final tú piensas que, por ejemplo, si queremos invertir de cara a largo plazo, por ejemplo, jubilación, ¿no? Que es muy típico también, no es lo mismo tener 30 o 40 años donde tengo todavía un potencial de crecimiento increíble porque tengo una temporalidad bastante superior para que pueda aguantar esas subidas y esas bajadas, ¿no? Depende del caso en que cómo se muevan las bolsas, los mercados, o que si yo tengo, por ejemplo, pues una persona, un cliente que tiene 60 años y que solamente va a tener 7 años vista para hacer crecer su patrimonio, no puede tener tampoco una volatilidad, ¿vale? Una fluctuación arriba y abajo tan grande porque no tiene tanto tiempo de recuperarse de las posibles caídas. Entonces, lo ideal sería, si depende de si tengo pues 30, 40 años, puedo asumir bastante riesgo, eso sí, no hay problema, pero a medida que yo me vaya acercando hacia la edad de la jubilación, entonces me tengo que hacer cada vez, paulatinamente, cada vez más conservador. ¿Qué opinas? Hablas de la jubilación, de los planes de pensiones. Cuéntame si ves, te parece interesante ese vehículo. Yo tengo una opinión bastante mala de los planes de pensiones, pero quiero conocer la tuya. A ver, en general, ¿vale? Voy al caso general y luego al caso específico, ¿vale? El caso general es que el plan de pensiones es un poco como hambre para hoy y pan para mañana. No, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué digo? Porque en cuanto al plan de pensiones es la única herramienta de inversión que va a tributar como si fuera una nómina, ¿vale? Entonces, como tributa como una nómina, a medida que vas acercándote va pasando el tiempo, ¿no? Y ese plan de inversiones se va haciendo cada vez más grande, pues claro, el día que yo lo vaya a recuperar, si lo recupero de golpe, que es error, por favor, no lo recuperemos de golpe a todos los que nos escuchan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a convertir en una supernómina y voy a tener que tributar por la escalera de tramos normal de IRPF. Y claro, esta escalera depende de la cantidad, imagínate, puedo incluso estar pagando prácticamente la mitad del dinero de plan de pensiones, ¿no? Porque se ha hecho muy grande. Si lo recuperamos poco a poco, entonces, pues no tanto. ¿Qué pasa? Que el plan de pensiones, mis aportaciones, ¿no? Hasta un máximo de 1.500 euros el año pasado, y si así se ha quedado hasta el día de hoy, entonces desgravan. Pero hasta unos casi 650 euros, una cosa así, de lo que yo cobro, ¿no? Quiere decir que tampoco es tantísimo la desgravación. Pero sí que es verdad que en el caso específico, si yo cobro a partir más o menos de unos 50, 60 mil euros al año, entonces puede ser que sí que me salga un poco a cuenta porque me desgravo bastante, y siempre y cuando yo luego lo vaya a recuperar cuando me jubile, en forma de renta periódica, es decir, un poco cada mes. ¿Por qué? Porque la idea del plan de pensiones en realidad está formada y está planteada para que complemente nuestra jubilación. Va a ser menos de lo que realmente estemos cobrando cuando estamos en activo, ¿vale? Ahora mismo está un 70%, ¿vale? Pero esto cada vez irá bajando más. Esto se llama tasa de sustitución. Cuando yo pues voy a cobrar menos. Como yo cobro menos, voy a tener que pagar menos en el IRPF, y lo que yo me pueda complementar con el plan de pensiones va a pagar lo mismo que cuando yo estaba trabajando en activo. No sé si me explico. Pizarra, con la tuya, pizarra. Hay una parte que la que comentas que me parece interesante un poco por complementar lo que dices. Claro, cuando una persona va a hacer un rescate de un plan de pensiones, lo suyo es pedirle al banco una simulación, que es lo que tú estabas diciendo. Tengo dos opciones: o cobrar 100% el plan de pensiones ahora, en forma de capital, que se llama, o hacer un rescate en forma de renta. Oye, pues dime, estos 100.000 euros que tengo aquí, ¿cuánto podría cobrar si lo reparto en 15 años, por ejemplo? Y hacer una simulación y, como bien dices, con carácter general, al bajar el tipo impositivo es más interesante cobrarlo en forma de renta, repartido en varios años, porque el impacto en renta es menor. De hecho, hay veces que incluso prácticamente no pagas impuestos, porque imagínate que yo calculo que ya no tengo ningún ingreso porque estoy en el paro, no tengo ningún ingreso. Puede ser interesante rescatar ese plan de pensiones, porque quizá si lo inyecto en mi renta como rendimientos del trabajo, mi tributación va a ser muy bajita porque no tengo otros ingresos con los que se va a sumar eso. Sin embargo, si yo ya tengo una situación en la que he percibido otros ingresos por el motivo que sea, se va a sumar a la base imponible y por tanto va a hacer que tribute más. Así que siempre se puede pedir al banco o a la aseguradora, a quien sea, que me dé una simulación. Rescate en forma de renta y rescate en forma de capital. Exacto.
Exacto, yo creo que tampoco hay que demonizar tanto los productos siempre y cuando los contratemos con inteligencia, es decir, con estrategia, con inteligencia y sepamos muy bien pues si va acorde con mi persona o si realmente pues luego pues cómo lo voy a recuperar, etcétera, y sepamos muy bien qué características tienen nuestros productos, porque en este caso, por ejemplo, el plan de pensiones está claro, una de las características que le definen es que no lo puedes recuperar hasta que te jubiles o te pasen cosas que mejor que no te pasen, como por ejemplo que tengas una incapacidad, que tengas una enfermedad grave o que estés en el paro, por ejemplo, de larga duración. Entonces, en estos casos sí podrías recuperarlo, pero bueno, sí que es verdad que a favor del plan de pensiones en este sentido, pues en 2025 sí que se va a permitir rescatar el plan de pensiones que tengan una antigüedad igual o superior a los 10 años. Así que puede ser que de aquí al 2025 estemos recuperando un montón de planes de pensiones de toda la gente que lo quiera recuperar, pero siempre y cuando, obviamente, tiene que ser pues, de forma inteligente, estratégica y haciendo unos buenos cálculos para que efectivamente Hacienda no te pegue el pedazo de sablazo. Y luego otra cosa interesante, por complementar con la parte de las herencias, cuando una herencia, el fallecido tenía un plan de pensiones y yo lo recibo como heredero, no tributan el impuesto de sucesiones, tributan el IRPF del heredero. Digamos que yo en lugar de pagar impuesto de sucesiones por el plan de pensiones, lo rescata ese heredero, pero tributa en su IRPF, no tributan el impuesto de sucesiones. Una pregunta que te iba a decir, Elizabeth, estamos en una situación ahora, pues prácticamente en alguna guerra, veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entre Israel, todo el tema que tenemos ahí. ¿Qué impacto puede tener esto a nivel financiero, en el mundo pues, bursátil, de inversiones? Cuéntame un poquitín tu criterio, tu punto de vista como profesional. Sí, a ver, todo lo que pase a nivel geopolítico afecta en las inversiones. Y es que es normal, porque todo lo que es inversión va también en resonancia con un poco pues, con las emociones de los inversores, ¿no? Entonces, cuando hay inestabilidad política en cualquier parte del mundo, ¿no? Especialmente también en la zona europea, más o menos y tal, entonces esto afecta a que normalmente, pues, por ejemplo, podríamos llegar a esperar una bajada en las bolsas y en los mercados. Digo podríamos porque obviamente nadie tiene la bola de cristal, por lo cual estos son pues estimaciones y son predicciones, que es lo que creo que va a pasar. No obstante, también, por otro lado, hace pues, muchos años, ¿no? Sobre los 1970 o así, bueno, en realidad en 1973 también hubo conflicto sobre esa zona y demás, y también pues pudimos observar es que tanto, bueno, lo que son los valores refugio, entonces, que son el dólar y el oro, entonces subieron. Por lo cual, cuando hay también momentos de conflicto, lo que hacen los inversores muchas veces es sacar dinero de renta variable, que son las acciones, para refugiarse, y por eso se llama valores refugios, a pues estos dos valores que es el dólar y el oro. El dólar ahora mismo la cosa es que también está en un momento un poco especial, un poco, bueno, ¿por qué? Porque como ha habido tanta inflación, pues claro, de alguna manera es que está perdiendo valor, ¿no? Desde hace justamente unos Con la años. impresión de dinero. Claro, exacto. Entonces, ¿pero qué pasa con el oro? El oro no, el oro, por ejemplo, es un valor escaso, no hay una infinidad de oro en la Tierra, al revés, se sabe que hay unas ciertas cantidades y por la ley de la oferta y la demanda, el primero de economía, siempre aquello que hay de escasez, ¿no? Tiene mayor valor. Por eso, por ejemplo, los diamantes valen tanto porque son escasos. Por lo tanto, el oro, lo que puede llegar a pasar es que debido a todo este tema del conflicto, puede incluso llegar a dispararse porque además también muchos de los países, como por ejemplo Rusia, China, India, están acumulando cada vez más oro debido también a que están viendo que las divisas normales, como el dólar que decíamos y el euro, están perdiendo cada vez más valor. Por tanto, es lo que yo creo, ¿no? A priori, que podríamos hacer una pequeña estimación, aunque ya veremos un poco cómo se va desatando a través del tiempo. Pero bueno, ¿cuánto sabes, Elizabeth? La gente que te seguida seguro que está aprendiendo un montón. Bueno, al final también es ver un poco lo que nos puede llegar a apasionar, en este caso, ¿no? De cada uno y el tema de herencias. Pero bueno, en este tema de herencias y demás también es algo que yo tengo algunas preguntas que las tengo aquí Pregúntame, apuntadas. pregúntame. Muy bien, entonces, una de las preguntas que te quería hacer, espérate, las tengo por aquí. Tenemos luego un montón de preguntas que nos ha hecho la gente, así que luego pasaremos a contestar las que podamos, así Sí. que Bueno, de hecho, luego ya contestamos a la gente que está viendo. mientras lo voy buscando, me acuerdo de una pregunta específica, que es que nos preguntaba también una persona que qué era mejor si realizar y acumular patrimonio a través de empresa o a través de persona física. Muy buena ¿Cómo lo ves? pregunta.
Buena pregunta. Bueno, aquí la cuestión está en que yo distinguiría entre si va a ser un ahorro para cuestiones de ámbito personal o empresarial. En ningún caso tienes que tener tu patrimonio personal en el mismo sitio donde tengas tu negocio. De hecho, me ha pasado con algún cliente que ha realizado una actividad económica con mucho éxito y ha empezado a comprarse su casa, ha empezado a invertir en fondos de inversión para él, etcétera. Y después ha tenido una complicación con la agencia tributaria, con acreedores, etcétera, y su patrimonio personal estaba en una situación de riesgo. De hecho, esta persona en concreto llegó a perder una gran parte de su patrimonio personal porque lo tiene en la sociedad. Así que hay que tener compartimentos estancos. Tu sociedad con tu actividad económica y luego, bien como persona física o como sociedad, a partir de cierta cantidad, yo siempre recomiendo tener una patrimonial por protección del patrimonio, básicamente, más allá de ventajas fiscales, una sociedad patrimonial donde tengas tu sociedad y todo, digamos, tus ahorros, por así decirlo, más personales, pero siempre separándolo. Hay que tener mucha cautela porque cuando uno le va bien, con el dinero de la empresa empieza a comprar cosas personales y luego entonces no se da cuenta de que si pasa cualquier situación de riesgo puede arrastrar a todo su patrimonio personal, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cómo pasar, digamos, el dinero de la empresa? Imagínate que eres un empresario que las cosas y que empiezas a facturar muchísimo y que por tanto pues tú tienes un sueldo asignado a través de la empresa, ¿no? Y cobras un X demasiado, bueno, cobras bastante poco porque así de esta manera quizás mi IRPF no te afecta demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder traspasar el dinero de la empresa a persona física y desde este punto entonces empezar a hacer inversiones? Vale. Varias formas. Primero, lo ideal es montar inicialmente una estructura holding, donde tú cojas y digas, tengo aquí una sociedad que sea la que realiza la actividad económica y mi matriz es una estructura holding donde yo, por ejemplo, por aquí realizo mis inversiones personales, por así decirlo. De manera que yo voy subiendo vía dividendos, porque fiscalmente está muy bien tratado dentro de una estructura holding, dividendos a la matriz para que desde ahí yo ya invierta, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera lo tengo separado y voy subiendo fiscalmente dinero a mi sociedad con un coste fiscal prácticamente cero, ¿vale? Pero si no tengo esa estructura holding, las únicas formas de sacar dinero de mi sociedad son mediante una nómina o mediante una factura, una retribución que tributa en renta, lógicamente, y mediante dividendos. Si mi empresa tiene pérdidas, la vía de dividendos suele ser más interesante, porque fiscalmente el dividendo no es deducible en sede de la sociedad. Pero si yo tengo ganancia en mi empresa, habría que buscar una factura o vía, lógicamente, nómina, pero eso tienes que tributar en renta y a partir de ahí, pues, en fin. O sea, la cuestión está en que repartir dividendos en una empresa con beneficios no es rentable, ¿vale? Porque vas a no deducirte ese dividendo que cobras y además tributas tú a los tipos de la base del ahorro en tu IRPF. Insisto que lo ideal es prepararlo y montar una estructura holding y a partir de ahí lo tienes más fácil, ¿no? Porque subes dividendos a la matriz con un coste fiscal prácticamente cero. Pero bueno, que la cuestión está en eso, a partir de ahí tienes que tributar en renta y luego ya con tu dinero hacer lo que quieras. Pero no hay formas legales, lógicamente, de sacar dinero de tu sociedad sin tributar, ¿vale? Más allá de esto que estoy comentando. Vale, y lo que estructuras como LLC, por ejemplo. Que habitaría para una hora de conversación, ¿vale? Estructuras tipo LLC, sociedades ubicadas, para la gente que no lo sepa, en Estados Unidos. Normalmente, ¿qué combinación se hace? Primero, tú no puedes facturar de una LLC a persona física. Si tú eres una persona física aquí, no deberías facturar porque una LLC no tiene personalidad jurídica como una sociedad limitada tiene aquí, sino que es una empresa en régimen de transparencia fiscal, digamos, que es como si tú fueras autónomo en Estados Unidos. Así que si Elizabeth es autónoma aquí y Elizabeth es autónoma en Estados Unidos mediante una LLC, eso no casa bien, ¿vale? Porque tienes que tributar en renta por todo lo que cobres de tu LLC. Entonces, la combinación lógica sería una sociedad aquí y una LLC fuera, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que hace la gente? Esa LLC la coloca en sitios como Delaware, Nuevo México, que uno, no cruzan información con la agencia tributaria y dos, tienen aquí una tributación a cero. Así que factura mi SL, aquí genero pérdidas y me lo llevo para allá. Pero claro, tienes que acreditar la realidad de esas operaciones. En fin, todo como todo en la vida tiene riesgo, ¿vale? Mucha gente que ahora se atreve a montar LLCs porque está muy de moda y tal. Vamos a tener en la cabeza que dentro de 4 años habrá que ver qué es lo que pasa con toda esta gente que se ha atrevido a montar historias. Claro, es que por eso te preguntaba, porque cada vez hay más personas y se oye más de pues montar LLCs y yo he estado también pues hablando con muchísima gente con esta intención y demás y me comentan, ¿no? Pues que les informan de todo, o sea que pagas bastante por el asesoramiento 1 y 2 y 3 y quizás lo que te dice la persona 1, 2 y 3 no coincide, o sea que hay un poco Claro. pues una información ahí, no digo oculta, pero sí que un poco complicada como para realmente seguir unos estándares y demás, ¿no? Claro, la
cuestión está, como siempre, es hasta dónde te quieres arrimar, ¿vale? Si me da igual arrimarme mucho a Hacienda, bueno, pues monto estructuras y tal. Si soy más prudente, pues a lo mejor tengo que ser más cauto, ¿no? Al final, como todo, como tú sabes en temas de inversiones, es una cuestión de aversión al riesgo o no. Claro, total, total. Por cierto, estamos aquí hablando tranquilamente, pero por favor, si tenéis, todas las personas que nos estén viendo, si tenéis cualquier duda, pregunta, lo que sea, queréis comentar, lo que sea. Tenemos aquí 1000 preguntas. O sea, que tenemos aquí, si quieres que vayamos contestando, alguna de las que nos hicieron el otro día, tenemos aquí 40.000, Venga, ¿eh? Te hago yo venga, alguna pues vamos. preguntilla, por ejemplo, una pregunta que nos dice, ¿puedo sacar 60.000 euros del banco para tener en casa para el caso de urgencias? Hacienda, ¿me puedo decir algo? Cuéntame si quieres, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo lo que te diría es tener el dinero en casa, pues tampoco sea la mejor de las soluciones, ¿no? Porque obviamente pues ese dinero no lo estás invirtiendo y por lo tanto está perdiendo valor. Por lo tanto, pues yo te diría que quizás, pues, a ver, ¿tendría dinero en casa? Bueno, sí, vale, ¿por qué no? Pero quizás 60.000 euros me parece un poco excesivo. ¿Cómo lo ves? Para urgencias. Yo por un poco, por complementar lo que dices, primero, la agencia tributaria no puede ponerte ningún problema porque tú saques dinero de tu banco, al final es un dinero que está legalizado, lo sacas, lo metes en el cajón, debajo del colchón o donde quieras, es perfectamente legal, no hay límites para eso. ¿Dónde tienes el problema? En cuando digas, bueno, ya ha pasado la situación de emergencia y quiero meterlo en el banco. Si tú vas con 60.000 euros al banco, te van a decir, espérate, acredítame el origen del dinero. Entonces, si alguien quiere hacer eso, ¿cuál sería el consejo más lógico? Sería decir, bueno, pídele al del banco el día que saque los 60.000 euros un certificado de Elizabeth ha sacado 60.000 euros hoy y te lo guardas. Porque si el día de mañana quieres llevar ese dinero, aportas el justificante de que lo sacaste hace 3 años y entonces ya quedaría acreditada por el que acreditarlo. Si no, por blanqueo de capitales, vas a tener problemas para ingresar ese dinero. Ahora un poquillo de consejillo por si le puede servir a esta persona. La pregunta que tenemos por aquí, Elizabeth, bueno, aquí de temas de finanzas hay algunas cosillas también. Pregunta mucha gente cosas de herencias. Y esta me gusta mucho. Me dice, ¿cómo puedo redactar mi herencia para que vaya a mis hijas y mi yerno no lo pueda tocar? Esto me parece súper interesante. Vale, yo qué es lo que haría en este caso. Claro, tengo mi hija y la quiero muchísimo y le quiero dejar mi patrimonio, pero mi yerno no quiero que meta la mano. Entonces, hay una figura muy interesante para esto que se llama el fideicomiso. ¿Y el sistema cuál sería? Decir, bueno, yo le voy a dejar mi patrimonio a mi hija y que lo disfrute mi hija, pero a su fallecimiento quiero que pase a mis nietos. De esa manera, no estás diciendo, bueno, si pasa a mi hija y mi hija fallece, hay una parte que va a mi yerno. La forma inteligente de hacerla sería nombrar un fideicomiso para que pase de tu hija a tus nietos si hay algún sobrante de tu herencia. Ejemplo, yo tengo una casa, la casa del pueblo de la familia, se la dejo a mi hija. Si mi hija fallece, una parte va a mis nietos y otra parte va a mi yerno como cónyuge, en este caso, de mi hija. Si yo quiero evitar eso, tendría que decir, bueno, pues le dejo a mi hija esta bien, esta casa, y la nombro un sistema de sustitución fideicomisaria, es un poquito técnico, y si mi hija fallece, que vaya a mis nietos. De esa manera me salto al yerno, ¿vale? Es un poco más técnico, pero bueno, un poco como resumen, la idea lógica sería ir por esa vía, ¿sabes? Perfecto. Entonces así de esta manera ya el yerno no puedo tocar absolutamente nada, ¿no? Claro, exactamente. Ya te digo, hay una parte que es la legítima estricta, que bueno, hay que jugar un poco con esa parte, pero la forma lógica de saltártelo sería por esa vía. Tenemos aquí un montón de preguntas, a ver qué podemos preguntar. Aquí hay gente que pregunta sobre temas de patrimoniales, de tal y mira, ¿qué derechos y obligaciones implica crear una cuenta corriente en usufructo? Pregunta Carlos. Bueno, cuando tienes un usufructo, tú tienes el uso y disfrute de las cosas. Tú imagínate que te dejo esta casa en usufructo, Carlos. Pues tú lo que haces es que tienes derecho a usar y disfrutar esta casa. Perfecto, ya está, la disfrutas y cuando ya hayas fallecido, pasa ese bien al nudo propietario, al que es el propietario real de la casa. Pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo se usufructúa el dinero? Pues la única forma que se me ocurre a mí de disfrutar del dinero gastándotelo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo el usufructo de una cuenta corriente, como le puede pasar a Carlos o a algún familiar que conozca él, el usufructuario tiene derecho a gastarse todo ese dinero. Ahora bien, tiene que responder y de entregarle, si una persona tiene usufructo de una casa, cuando termina el usufructo tiene que entregarle la casa a esa persona. Pero con el dinero tú te lo gastas y cuando tú falleces, existe en tu herencia una deuda a favor de ese nudo propietario. Así que si yo tengo 100.000 euros en usufructo, yo me lo gasto y justo cuando yo fallezca, mis herederos tienen una deuda con ese nudo propietario de 100.000 euros porque tengo que entregarle el dinero tal y como yo lo he disfrutado. A veces coincide que mis herederos son los mismos y con lo cual se cancela. Pero a veces que no coincide, entonces mis herederos heredan los 100.000 euros de deuda que yo disfruté y que se lo tengo que pagar a otros. Muy, muy interesante esa pregunta, me gusta mucho.
Sí, la verdad es que sí, porque es bastante, puede ser un poco caótico, ¿no? Si no lo haces bien. Exactamente, justo, exactamente. ¿Eh? O sea que me pregunta también por gente por aquí, vamos a ver más preguntillas que tenemos. Bueno, ¿a partir de cuánto dinero compensa hacer una sociedad patrimonial? Esa es una pregunta que también hacen bastante. ¿A partir de cuánto dinero compensa hacer una patrimonial? Bueno, una patrimonial básicamente mucha gente cree que tiene muchas ventajas fiscales y básicamente tiene ventajas fiscales cuando tiene una actividad económica. Cuando tienes una persona contratada y tienes el ejercicio de una actividad. ¿A partir de cuánto dinero compensa? Yo más que ese foco pondría, ¿para qué la quieres? ¿Vale? Si la quieres para ahorrar impuestos, vas a ahorrar poca cosa. Si la quieres porque lo que pretendes es proteger tu patrimonio, sí que puede ser un buen vehículo porque además ordenas tu patrimonio. Tú imagínate que le dejas a tus herederos una sociedad patrimonial. Pues vas a evitar que, por ejemplo, tenga que estar yendo al registro de la propiedad a cambiar cada una de las 15 fincas que tienes. Estás ahorrando bastante dinero. Te dan una empresa, que es una patrimonial, tributan por la herencia de la sociedad patrimonial y evitas que tus herederos tengan que estar yendo a cada finca, imagínate, repartidas por toda España. Si a lo mejor estás pensando en una sociedad que tenga ventajas fiscales, tiene que tener actividad económica, ¿vale? Eso, si quieres, un día podemos comentar más tranquilamente. Creo que tengo algún vídeo sobre eso. Más preguntillas. ¿Tienes tú por ahí alguna preguntilla, Elizabeth? Bueno, temas de incapacitación, cómo hacer un testamento, vale, pues, ¿cómo declaro en Hacienda un ingreso de una herencia en el exterior? Que una persona que recibe una herencia en Colombia, por ejemplo, en el extranjero, ¿cómo tributa eso aquí? Bueno, es incompatible el impuesto de sucesiones y el impuesto de la renta, son incompatibles, así que o pago IRPF o pago sucesiones. Si he pagado impuesto de sucesiones, no tengo que pagar IRPF, porque estaré pagando dos veces por lo mismo. Tú imagínate que heredas una casa o heredas 100.000 euros, pagas sucesiones por los 100.000. En renta no puedes pagar otra vez 100.000 euros, por lo que percibe 100.000 euros, con lo cual hay un artículo del impuesto de sucesiones y en el IRPF que dice que son incompatibles. Lo que cubres por un lado no lo puedes volver a pagar por el otro. Más preguntas por aquí. Tenemos por aquí algunas de las que hemos comentado antes en el sticker. A ver, Hay sobre todo muchas preguntas de herencias. Están preguntando mucha gente por temas de herencias. Es un ámbito que se ve que les interesa. A mí mi imaginación me apasiona. no, pero está bien, o sea, vamos a ir respondiendo las preguntas de herencias, evidentemente, claro que sí. A ver, tenemos Me pregunta una persona, dice, ¿qué tipo de herencia es mejor? ¿Donación o sucesión? Vale, es decir, la pregunta clásica, ¿qué es mejor? ¿Donar a los hijos o esperar a la herencia, no? Bueno, la pregunta, pues la contestación correcta sería decir que depende. ¿Vale? ¿De qué depende? Pues básicamente depende de en qué comunidad autónoma estés, de qué bonificaciones tenga, porque el impuesto de sucesiones tributa donde resida el causante los últimos 5 años antes de fallecer y el impuesto de donaciones tributa en el domicilio fiscal del donatario, pero también donde tengas un inmueble. Así que, ¿qué hay que hacer? Un estudio. Es complicado contestar. Con carácter general, en Madrid te diría que da igual y en Cataluña te diría que con carácter general compensa más dejarlo para la herencia, ¿vale? Es algún supuesto muy concreto. Pero lo que hay que hacer es hacer un estudio de qué impuestos afectan en tu caso concreto en la herencia frente a la donación y hacer una comparación, ¿vale? Con lo cual, con carácter general, esta persona no dice exactamente dónde reside y, bueno, pues es complicado contestarlo de esa manera, ¿no? Claro, porque es que siempre mucho va a depender, que es lo que estamos viendo, que depende mucho de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, en este caso, tanto la parte de impuestos como la parte luego de si es mejor una cosa con la otra. Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy diferente, o puede ser, ¿no? Muy diferente, depende de qué tipo de comunidad autónoma, ¿no? Puedes llegar a vivir. Fíjate, yo tenía aquí preparado una cosilla porque la habíamos comentado de un estudio de la diferencia de tributación que tenemos en distintas comunidades autónomas, ¿no? Damos un ejemplo concreto para que veáis. Una herencia de 800.000 euros. Un padre deja un piso que vale 200.000 euros a su hijo soltero. El piso vale 200.000, una vivienda habitual, y 600.000 euros en otros activos, fondos de inversión, lo que sea, heredas 800.000. Fíjate la diferencia. En Asturias, este señor, este heredero, por heredar, insisto, 200.000 de un piso más 600.000 en fondos de inversión o lo que fuera, en Asturias pagaría 103.000 euros de impuesto de sucesiones. En Galicia, Cantabria y Andalucía pagaría cero. Fíjate, hay 103.000 euros de diferencia entre que tribute en Galicia, Cantabria o Andalucía o Asturias. Las más caras, digamos, en este ejemplo estarían Asturias, Comunidad Valenciana, como hay gente que nos ve de toda España, Aragón, Cataluña, La Rioja, son las más caras, y las más económicas serían Galicia, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Extremadura en este ejemplo. Pero el mismo supuesto en donación tributa de manera distinta, porque fíjate, hemos dicho que en una herencia
Extremadura lo trataría muy bien y, sin embargo, si una persona dona a su hijo 800.000 euros, por poner el mismo número de antes, en Extremadura pagaría 200.000 euros y sería la más cara. Y en otros sitios pagaría cero, como en Cantabria. O sea que, para que veáis un poco la diferencia, que a veces puede ser un poco contraintuitivo. Dices, si heredo lo mismo, ¿por qué? Porque el tributo en Madrid o en Galicia pago muy poquito y si es en Asturias o en Extremadura pago una barbaridad. Pues para que veas. Claro, y luego también está el régimen de la comunidad foral, ¿no? En este sentido ya es totalmente diferente, ¿o qué? Exactamente, claro. Luego ya, cuando una persona hace una herencia, tiene que ver dos cosas. Primero, la fiscalidad de la comunidad autónoma donde tenga que tributar. Y dos, la legislación que se aplica. Que mucha gente cree que las herencias son iguales y las herencias, la fiscalidad depende de la comunidad autónoma, pero también hay regímenes forales. No es igual ser residente en la vecindad civil que se llama, que de Aragón, que de Cataluña, que de Galicia. El reparto de las herencias es completamente distinto. O sea, es un ámbito bastante complejo. Una persona pregunta por aquí, dice, ¿cuánto tiempo tarda una herencia en caducar? Bueno, se refiere un poco a la pregunta de ¿qué tiempo tengo para reclamar una herencia, ¿no? Bueno, pues realmente ahí tenemos un plazo larguísimo, no hay ningún plazo, ¿vale? Básicamente hay gente que entiende que hay 30 años y tal. Tú tienes que reclamar una herencia porque no la has cobrado, tienes un plazo larguísimo, ¿vale? Y hay un debate jurisprudencial sobre si no hay plazo o el plazo que hay es de 30 años. O sea que tienes muchísimos años para reclamar una herencia cuando no la has reclamado. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? Tenemos, si quieres, vamos a ver un poco, mirar las que tenemos por aquí, que en directo hay un montón también. Vale, una persona, imagínate, una situación de incapacidad. Dice, ¿qué pasa cuando quiero incapacitar a una persona y alguien se opone? Alguien se opone. Bueno, desde la ley 8/2021 se ha modificado el sistema de incapacitación. Pero básicamente, ahora se permite, antes, por un poco explicar cómo funciona esto, antes decías, bueno, voy a incapacitar a una persona y le dejabas completamente incapaz, no podía hacer nada, nombrabas un tutor y ese tutor hacía todo por esa persona. Eso se entendió que era demasiado exagerado, porque a lo mejor esa persona incapacitada sí podía hacer ciertas cosas, a lo mejor podía sacar dinero al banco hasta cierta cantidad, podía hacer ciertas operaciones, a lo mejor podía hacer un testamento y entenderlo. Entonces, la ley 8/21 eliminó esa capacidad de suprimir el conocimiento que tenía esa persona de su situación para establecer un sistema como de régimen de apoyos, por el cual, a partir de entonces, desde el año 2021, una persona puede realizar ciertas acciones aunque esté incapacitado, puede hacer un testamento, puede hacer algunas operaciones, siempre y cuando el notario y testigos puedan aseverar que esa persona entiende lo que está haciendo. Es una cuestión a veces muy subjetiva, pero a veces vas a una operación, el notario se lo explica, mamá se lo explica, o el hermano, y aparecen testigos dentro de la operación para entender qué se puede hacer. Así que, si quiero incapacitar a alguien, con estos matices que digo, y alguien se opone, hay que ir a un procedimiento judicial y que decida, lógicamente, en un procedimiento judicial el juez, para que se valore por qué esa persona se opone a la incapacitación, si realmente hay una causa médica para incapacitarle, etcétera. Y a partir de ahí nombrar a un curador o un tutor, según el caso, para que le represente en ese supuesto, ¿sabes? Claro, perfecto. Y en caso de querer desheredar, que también pasa estas cosas. Claro, la desheredación depende de si vas a desheredar. Bueno, primero, ¿qué es la desheredación? Todo el mundo parece que puede hacer lo que quiera con sus bienes, pero realmente no. Existe un sistema de legítimas por el cual tú tienes la obligación de dejarle cierta parte de tu patrimonio a algunas personas. Pues yo no puedo decir, no le dejo a mis hijos nada, no le dejo a mi mujer o a mi marido nada. No, la ley obliga a dejarle unos mínimos. A partir de ahí hay un pequeño margen para hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si un hijo mío, por ejemplo, estando yo en el paro y estando sin tener dinero, le pido ayuda económica para alimentarme? Oye, mira, hijo, es que necesito dinero porque es que no puedo ni comer. Y mi hijo me lo niega. Esa es una de las causas que establece el Código Civil para desheredar a ese hijo. Oye, no te voy a dejar nada porque cuando yo estaba mal no me ayudaste. O, por ejemplo, otro supuesto desde hace unos años. Maltrato psicológico. Si mi hijo me maltrata psicológicamente, que también es muy subjetivo, lógicamente, puedo desheredarme. Entonces, yo lo que haría sería un testamento, manifiesto mi voluntad de que mi hijo no quiero que cobre nada, explico cuál es la causa y a partir de ahí yo salgo de la notaría tan feliz. Pero luego, el resto de herederos, a los que sí les dejo aparte de mi patrimonio, van a tener que defender, si el otro impugna el testamento, que lo que yo dije es cierto. Entonces, a veces coloco a los hijos en una situación un poco incómoda y por eso mucha gente no acaba renunciando porque es difícil probarlo. Una persona puede preguntar, bueno, ¿cómo se puede impugnar el testamento? Pues puede ser una causa como la que estamos comentando. Me han desheredado, mis padres me han desheredado, no cobro nada, pues lo quiero impugnar.
porque mi padre estaba engañado y manipulado por mis hermanos, porque la causa que alega no es cierta. ¿Vale? Pues yo qué hago, impugno en procedimiento judicial ese testamento para que se considere nula esa desheredación y por tanto me corresponda la parte que sea igual que a el resto de mis hermanos. Claro. Tengo un caso que puede ser interesante, de un caso de desheredar, bueno, pues era un padre que desheredó a sus dos hijos y entonces en el testamento ponía que les desheredaba por tener relación en los últimos 10, 12 años. ¿Esto sería una causa pues aceptable o tiene que ser exactamente porque no te haya proporcionado ayuda, como decías, o en caso de pues un maltrato psicológico o lo que sea? Hay que ver exactamente cómo se define el no haber tenido relación, ¿vale? Es verdad que los tribunales, o sea, las causas están previstas en el Código Civil, son muy concretas, ¿vale? Las podemos ver si quieres. Pero es verdad que luego los tribunales amplían un poquitín, como pasa con el maltrato psicológico, y hacen una interpretación más o menos laxa, ¿vale? Con lo cual podríamos ver si esa falta de relación se puede asemejar un poco a la falta de atención de ese hijo, que está yo necesitado de mi ayudado, habría que un poco ver cómo se enfoca, ¿no? Habría que ver un poco más el asunto, ¿vale? Pero sí, puede ser una causa, habrá que verlo. Estoy viendo por aquí gente que está preguntando más cosillas. Dice, si alguien no ha reclamado su legítima, está caduca. ¿Te pueden reclamar los herederos de esta persona? Claro, si yo tengo una legítima y no me la entregan, puedo reclamarla en cualquier momento. Puedo reclamar al resto de herederos que me paguen mi parte, ¿vale? No es el caso concreto de esta persona, pero efectivamente yo como heredero que tengo mi legítima, pues en cualquier momento, antes he dicho que para reclamar una herencia no hay plazo, pues puedo reclamarlo en cualquier momento, ¿vale? O sea que puedo pedir mi herencia en un plazo largo. Unas preguntas por aquí. No sé si tienes alguna preguntilla por ahí o queréis que comentemos alguna cosa, Elizabeth. Hay un millón de preguntas, o sea, hemos intentado contestar todas las que podamos, ¿vale? Vale, yo es que no veo las preguntas, ¿eh? Aquí no sé por qué. Bueno, a lo mejor me parecen a mí, como yo he iniciado el directo. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Qué pasa si dejan dinero en un banco y cuando muere el causante no sabe si alguien ha tocado ese dinero? Muy buena pregunta, ¿vale? ¿Puedo pedir al banco que me enseñe el movimiento de esa cuenta? Genial. Tengo yo un caso ahora mismo en el despacho de una herencia que estamos haciendo y faltan 180.000 euros de la cuenta, ¿vale? Se ha ido vaciando poco a poco. En esa situación, ¿qué haces tú como heredero? Muy sencillo, tienes perfecto derecho a pedir el extracto bancario. Durante los primeros 6 meses o un año, los bancos no te suelen poner muchas pegas. De hecho, hay por ahí alguna resolución del Banco de España. Oye, quiero saber, desde que falleció para atrás, 12 meses. Lo solicitas, acreditas que tienes la condición de heredero porque por protección de datos no te van a dar esa información y efectivamente te dan todos los movimientos y tú a partir de ahí analizas. Si son salidas realizadas por el propio fallecido, ahí vas a tener muy complicado demostrar si realmente lo hizo él o no, o si alguien ha ido sacando dinero de esa cuenta, ¿no? Pero sí que tienes esa posibilidad. De hecho, nosotros hace poco hemos pedido una y nos dieron, creo que 12 años o por ahí para atrás. Ahí ya tienes que solicitarlo, te ponen más pegas y tal, ¿no? Pero bueno. Así que sí, por supuesto, tienes pleno derecho a solicitar esa información porque claro, te pueden vaciar la cuenta. Así que efectivamente hay que tener ese dato. No se puede realmente, ¿no?, vaciar la cuenta de una persona fallecida. Si pasa, imagínate que tenemos, ¿no?, un caso de una persona que fallece y por tanto sus hijos, o un hijo, ¿no?, quiere pues recuperar el dinero y tiene pues las contraseñas dentro de lo que es la tarjeta de crédito, de lo que sea, y saca dinero en efectivo del cajero. Esto, claro, a priori lo puede hacer, pero legalmente esto se podría impugnar o no, o cómo quedaría la cosa. ¿Cómo, perdona? Sí, imagínate que es un padre Ujú. que fallece y tiene dos hijos. Uno de los hijos, bueno, los dos hijos tienen acceso a la tarjeta de débito y uno de los hijos, en lugar, antes de hacer todo lo que es aceptación de herencia, etcétera, coge y retira dinero del cajero, pero de una forma escondida, ¿no? Digamos, sin con su hermano. Esto, obviamente, entiendo que no se puede hacer, se puede impugnar o qué consecuencias tendría. Claro, aquí hay que ver si se ha hecho después de fallecer o antes de fallecer. Si es después de fallecer, evidentemente el fallecido no ha podido sacar el dinero, ha tenido que ser otro, ¿vale? Con lo cual ya estamos limitando el número de sospechosos. Con lo cual ya es muy raro si somos dos herederos, pues lógicamente ha sido el otro, evidentemente. ¿No? Hay una tarjeta y tal. Y si es de ahí para atrás, si es de que el fallecido falleció hacia atrás, hacia el pasado, y estaba vivo el fallecido, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente nos hace transferencias para vaciar la cuenta. Suele ir con la tarjetita del hombre fallecido o con la cartilla y saca dinero y parece que lo ha sacado este hombre, ¿no? Entonces, a veces, o simplemente con la banca online también se hace bastante. Pero generalmente las salidas, cuando quieres encubrirlas, son siempre en efectivo. ¿Forma de demostrarlo? Complicadísimo, ¿vale? Porque luego en la práctica
tendrías que ver si hay una grabación, justo las grabaciones se van borrando del cajero, si realmente esa persona tenía conocimientos o no para utilizar esa tarjeta, si coincide con su forma de actuar, que él solía sacar dinero todos los meses o ha sido desde que se puso malito y está ingresado. Yo no sé qué es lo que hago, cruzo información, digo, mira, si el abuelito estaba en una residencia, no podía estar a la vez sacando dinero del cajero. Entonces cruzas información, vas viendo fechas y vas un poco jugando con esa parte, ¿sabes? Claro, pero entonces tiene consecuencias negativas en el caso de que esa persona, bueno, pues ese hijo haya sacado dinero en efectivo de forma escondida después de que falleciese su padre. Claro, puedes tener dos consecuencias. Una estrictamente civil, que consiste, oye, pues ese dinero que te lo has quedado tienes que sumarlo a la herencia, tienes una deuda con el resto de herederos, y otra penal en el caso de que realmente se haya apropiado el dinero indebidamente. Hay una pregunta que hace J.C. Rodríguez, me parece muy buena. Es importante hacer referencia en el testamento a la posibilidad de capitalizar el usufructo, se refiere a la conmutación, para el caso de que después, que este caso conmute justo es, no haya tributado por ITP por cero. Vale, genial. Vale, eso es un comentario muy técnico, pero me parece muy interesante. Tú cuando haces un testamento, puedes decir, mira, pues le voy a dejar a la viuda el usufructo. Y luego se puede acordar que en lugar de dejarte el usufructo de la casa, ¿cuánto vale tu usufructo? 30.000 euros, pues toma, aquí los tienes, 30.000 euros y te compramos, por así decirlo, te conmutamos ese usufructo. En lugar de tener usufructo, te lo doy en dinero. La Dirección General de Tributos, en algunas consultas vinculantes, aunque podríamos comentarlo más detenidamente, dice que eso, si no está prevista esa posibilidad en el testamento, es un acto inter vivos, un acto que porque la gente quiere hacerlo y por tanto te pueden hacer tributar por ITP o por lo que sea. Entonces la cuestión está en los testamentos hay que saber redactarlos también con una mentalidad de fiscalidad, ¿no? Porque como me gusta mucho la fiscalidad y soy experto en este tipo de cosas, hay que pensar los testamentos viendo toda la parte fiscal. Muy buen comentario el que hace aquí J. de Rodríguez, ¿eh? A ver qué más preguntas tenemos por aquí. Claro, fíjate, una persona pregunta, claro, que no sabía que también puede tener responsabilidad penal, efectivamente. Si tú sacas dinero de la cuenta de una persona sin su conocimiento, sin su autorización y abusando de esa posición de superioridad que tú tienes, es una cosa que pasa bastante, más de lo que la gente cree, ¿eh? Sí, sí, yo me he encontrado con algún caso también así bastante similar de sacar dinero cuando no debían. Claro. Pero una persona dice, hola, quiero poner el coche a mi nombre, está el de mi marido para no pagar impuesto. Hacer una donación me cuesta dinero. Bueno, sí, claro, la cuestión está en que si tú quieres poner el coche a tu nombre y lo tiene otra persona, o te lo vende o te lo dona. Si es un bien comprado en gananciales, que no sé si es así el caso, Ana, puedes plantearte la posibilidad de hacer una liquidación de la sociedad de gananciales, ¿vale? Que fiscalmente está mejor tratada, ¿vale? Puedes incluso no pagar nada, pero eso habría que ver el caso concreto. Tenemos por aquí un montón de preguntillas por aquí. Dice, ¿hay algún tipo de planificación fiscal que pueda ayudarnos en el ahorro de impuestos cuando nos enfrentamos a una aceptación de herencia? Vale. Planificación fiscal en el caso de aceptación de herencias. Tú aquí controlas un montón de temas de unit links, seguros de vida. Cuéntanos un poquitín si quieres, Elizabeth, Sí, toda esa parte que claro. es muy interesante, ¿vale? Como decía antes, también, pues al final también a través de las inversiones podemos hacer, ¿no?, que pues tengamos esa parte de no solamente proteger el patrimonio, sino en este caso intentar pagar lo mínimo de impuestos. ¿Por qué? Porque hay productos, ¿no?, en este sentido que tienen deducciones fiscales muy positivas, muy buenas, dependiendo también si se cumplen ciertos requisitos. Me explico, toda la parte de son productos de aseguradoras, pues en este caso tenemos los unit links, ¿no?, que son, pues como decía, ¿no?, estas cestas de inversión que tienen pues vinculado una pequeña parte de seguro de vida dentro del propio producto. Son productos un poco más caros de normal en comparación con fondos de inversión, fondos indexados, etcétera, pero que tienen esa particularidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer pues ya te digo, desde un SIALP, en el sentido de que si yo me espero durante 5 años entonces, y lo rescato de golpe, no voy a pagar absolutamente nada de impuestos, ¿vale? Entonces, dentro de esta modalidad tendremos que ver qué tipo de SIAP, de qué aseguradora me interesa más para ver poco, pues, qué rentabilidad voy a tener. Por otra parte, está luego también el tema del PIAS, que en este sentido es lo contrario, ¿no? Si yo me espero durante 5 años y lo recupero, en lugar de golpe, lo recupero en forma de renta vitalicia, es decir, que me voy a tener un dinero yo cada mes hasta el día que me muera. Entonces, dependiendo de la edad de rescate, voy a tener una deducción bastante importante. ¿Qué deducción es? Pues si, por ejemplo, me espero a los 70 años, que tengo, pues es lo máximo de deducción, voy a pagar menos del 2%
de impuestos y, por tanto, es un gran ahorro, ¿no? Si me espero a los 65, es decir, la idea es que cuanto más mayor sea, más me puedo ahorrar en impuestos. Esto la pregunta siempre, ¿no?, que se hace, la pregunta del millón, es ¿vale la pena realmente estos productos porque son un poco más caros en relación al, se supone, ¿no?, a los impuestos que voy a poderme ahorrar? Pues depende, sobre todo depende del PIAS. ¿Por qué? Porque hay PIAS que yo veo que quizás pues tienen, son elevadísimos y tiempo positivo, y hay PIAS que no, hay PIAS que pues tienen muy buena, muy cerca de un índice muy importante que es el MSCI World, que coge todas las 1.700 empresas de los 23 países desarrollados y por tanto pues está teniendo pues una rentabilidad muy considerable. Siempre dependerá de ese producto en concreto, sabiendo cómo funciona previamente el producto en sí. Muy buena contestación. Ana hace una pregunta por aquí que me parece súper interesante. Dice, si has legado un piso y este tiene una deuda hipotecaria, ¿quién lo paga, el legatario o el heredero? Vale, primero, ¿qué es un legado? Un legado es una herencia de cosa concreta, por así decirlo. Oye, pues le dejo a mi hijo este piso. En lugar de decir, le dejo a todos mis hijos por partes iguales, concretas el bien. Es una herencia particular. Le dejo a mi hijo este piso. Pero claro, ¿qué pasa si ese piso tiene deuda? ¿La paga ese legatario el que le he dejado ese piso o lo tienen que pagar los herederos? Pues Ana, la respuesta es clarísima, porque así lo establece el Código Civil. El legado se hereda sin deudas, salvo que específicamente se diga que va con una deuda, ¿vale? Así que si a ti te dejan un piso con hipoteca, salvo que venga especificado en el testamento que tienes que asumir tú la hipoteca y que es un legado que lleva esa carga, tú tienes que tener el piso y la deuda la pagan los herederos. Una cosa muy interesante me ha pasado en el despacho en alguna ocasión y hay mucha gente que no sabe ese matiz, así que muy buena pregunta, Ana. Sí, yo en este caso también voy a añadir el caso de tener el típico, ¿no? Las personas que tienen una hipoteca pues tienen normalmente un seguro de vida vinculado a hipoteca, y en este sentido lo que hay que saber es que el seguro de vida linkado a la hipoteca va totalmente linkado a la hipoteca en función de, a medida que yo voy devolviendo el capital pendiente de la hipoteca, entonces ese seguro de vida que está linkado a ese capital pendiente va también disminuyendo. Entonces, muchas veces no queremos proteger el patrimonio teniendo un seguro de vida, lo cual es totalmente válido, también se puede hacer, es más, yo siempre lo aplaudo, pero por contra también pensamos que con el seguro de vida de la hipoteca ya está todo ok. Y es que no, porque en realidad si yo tengo un piso con una hipoteca y yo me muero, entonces mis herederos van a tener que pagar pues esa carga fiscal y lo que es el seguro de vida de la hipoteca va a pagar por la titularidad que yo tenga. Me explico. Dos personas, ¿no? Y esas dos personas tienen una casa a nombre de las dos personas y una de ellas se muere. Entonces el seguro de vida va a pagar solamente por la mitad de la deuda que tenía esa persona. Por tanto, aquí también es algo importante a tener en cuenta, que si quiero realmente dejar dinero a mi familia, tendría que tener un seguro aparte del seguro de vida de la hipoteca, porque el seguro de vida de la hipoteca va a pagarle directamente al beneficiario, que es el banco, no son las personas. Claro, justo, muy buena pregunta, porque al final el banco es el que ve liberada esa deuda, digamos, y ya le ha quedado cobrado, pero bueno, esto me parece muy buen comentario, Elisa. Por aquí hay una pregunta, hay mucha gente que pregunta, nos queda como un minuto por ahí, sabes que esto se corta, de temas de sociedades, ¿vale? Es interesante dejarle a mis hijos una sociedad. Si es una sociedad, lo que se llama una empresa familiar, es muy interesante. Yo le dejo a mis hijos una sociedad en funcionamiento, mis hijos la heredan y mantienen esas participaciones durante unos años, tiene una bonificación enorme, hasta el 95%, con lo cual muy interesante. Y otra preguntilla que hacían también en el sticker, oye, ¿puedo colocar como beneficiario de mi herencia a una sociedad? Muy interesante. Imagínate que tienes que dejarle tu herencia en lugar de a tu sobrino, que es carísimo, se lo dejas a la sociedad que tiene tu sobrino. Fiscalmente es muy interesante, ¿por qué? Porque tu sobrino va a tributar un tipo altísimo y la sociedad de tu sobrino puede tributar un tipo de 23%. E incluso, ¿qué sucede si esa sociedad tiene pérdidas? Así que dejamos ahí simplemente la duda para que la gente lo piense. Tenemos que hacer otro directo entonces, David, ¿eh? Se nos ha quedado cortísimo, Elizabeth, fíjate, una hora ya, se nos ha quedado cortísimo. Oye, un millón de gracias, Elizabeth. Aprendo un montón contigo siempre que hacemos esto. Esto habrá que repetirlo. Creo que incluso hay que hacer uno solamente de preguntas y respuestas, porque tenemos 40.000. Así que, nada, seguid a Elizabeth, que es una máquina, aporta un contenido muy valioso, así que os animo a que la sigáis, que sabe muchísimo de temas de finanzas y hemos aprendido mucho con ella. Y tanto. Así que, Elizabeth. Pero es que eres un
una enciclopedia con patas, y te lo digo. Y aprendí muchísimo contigo. Además, te explicas súper bien de cosas que realmente pueden ser muy complejas, realmente, ¿no? De entender. O sea, que es que mi admiración total. Bueno, gracias a los dos y a la gente que está aquí aguantando, haciendo preguntas. O sea, que muy bien, gracias a todos los que están aquí participando y a los que han preguntado también antes. Claro que sí. Y tanto. Pues muy bien, pues que tengáis una súper feliz noche. A las personas que no hayamos podido contestar todavía las preguntas, por favor, déjanoslo en comentarios y así también iremos respondiendo pues en la medida de lo posible. Genial. Bueno, Elizabeth, nos seguiremos viendo por aquí, ¿vale? Y fuera. A pasar. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Enorme.